Bien, y cambiamos otra vez de nuevo de tema. Como les decíamos, tenemos en el estudio un invitado especial. Esta semana, la organización Manos Unidas está llevando a cabo una campaña de sensibilización que culminará este próximo domingo para conseguir fondos con los cuales financiar los proyectos que lleva a cabo en el tercer mundo. Manos Unidas el año pasado consiguió 220 millones de pesetas de recaudación en Navarra y son optimistas, espera que este año se supere esa cifra, porque parece que los navarros somos bastante generosos en este aspecto y damos de hecho 400 pesetas, mientras que el resto de los españoles dan 175. Para hablar no solamente de esta campaña, ni solamente de los proyectos de Manos Unidas, sino de proyectos en el tercer mundo en general, tenemos con nosotros a José Carlos Fernández. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. José Carlos Fernández es un misionero escolapio que trabaja en Brasil, creo. Brasil, Belo Horizonte. ¿Cuál es la relación que has mantenido o que mantienes con la organización Manos Unidas? Desde hace varios años, Manos Unidas nos ayudó a financiar diferentes proyectos en el campo educativo, sobre todo. Continuamos trabajando aún con las máquinas de escribir, que gracias a ellos nos pudimos conseguirlas. Continuamos trabajando con diferentes locales, que gracias a la financiación de Manos Unidas también fueron dignos, ¿no?, como para acoger a todas nuestras gentes de allá. Manos Unidas es una organización no gubernamental que nos ha ayudado mucho, tanto a América como a África, como a cualquier proyecto que con un poquito de consistencia se les presenta delante y pueden apoyarlo, ¿no? Cuéntanos un poco a los profanos en esta materia cómo es el sistema. Normalmente cada ONG tiene su propio personal o cuenta con personal, vamos a decir, eventual, y de vez en cuando echa mano de vosotros, luego de otras personas. ¿Cómo es esto normalmente? Sí. Manos Unidas es una organización no gubernamental con mucha historia y tradición. Yo recuerdo que cuando yo estaba aquí trabajando, colaboraba con Manos Unidas porque desde el material de concienciación que tienen, material educativo para los chicos y jóvenes, hasta los propios proyectos que desarrollan, es un todo completo que lo tienen muy bien pensado y organizado, ¿no? Entonces el proceso es el siguiente. Los misioneros, desde nuestras propias misiones, enviamos un proyecto a la organización Manos Unidas, en este caso, y ellos evalúan, calibran el alcance, el presupuesto de ese proyecto, un proyecto que tiene que estar muy bien desarrollado, muy bien definido, no es cualquier cosa, y a partir de ahí ayudan a los diferentes pasos del desarrollo de ese proyecto, ¿no? El otro día yo estuve en la central, en Madrid, de Manos Unidas, y realmente me quedé impresionado, ¿no? Es una central en donde trabajan 300 personas, 250 son voluntarios, ¿no? 50 personas están liberadas por el propio trabajo, la responsabilidad que llevan, y es una organización que está agrupando muchos jóvenes, sobre todo jóvenes, ¿no?, que se dedican a todo tipo de temas, desde labores burocráticas, tal vez un poco las más anónimas, hasta labores de análisis, estudio de los proyectos, ¿no? Toda la recaudación que se hace en cada una de estas campañas, de cada año, es centralizada y a partir de ahí se distribuyen en los diferentes proyectos. Se calcula que el gasto de entre el 12 y el 14% de cualquier organización no gubernamental para gastos propios de gestión es un gasto aceptable, ¿no? Manos Unidas tiene menos, el 10-11% mantiene, ¿no? Eso precisamente es una cosa que queríamos comentar. Existe la creencia entre mucha gente de que, bueno, de cada 100 pesetas que yo doy para financiar proyectos en el tercer mundo, ¿cuántas de verdad llegan al tercer mundo? ¿Cuántas de verdad son eficaces allí? ¿Y cuántas se quedan por el camino? Según acabas de decir, en Manos Unidas, casi todo. ¿Pero Casi esto es una experiencia general en todas las ONGs o no pasa en todas? Yo creo que en casi todas las ONGs, yo no tengo experiencia con muchas otras, ¿no?, ¿verdad? Pero una organización no gubernamental se caracteriza precisamente por esa rapidez en la gestión, clareza en el uso de los beneficios y de las campañas que se realizan y en la objetividad. Por ejemplo, hay otro tipo de organizaciones con las cuales a veces han sido conflictivas, ¿verdad? Por ejemplo, organizaciones más lideradas por elementos gubernamentales que quedaban muchos de los fondos dentro de los elementos gubernamentales, ¿no? De ahí nació esta necesidad de crear organizaciones más libres, con capacidad mayor, ¿no?, para poder responder directamente a los problemas, ¿no? Entonces, toda ONG en principio se caracteriza por la limpieza en la gestión, por la claridad y limpieza, y porque el destino de los recursos de 100 pesetas, por lo menos, llegan, de la mayoría de las ONGs, 80, 85, ¿no? Manos Unidas más. Entremos ya un poco a analizar lo que es la experiencia personal de un misionero en un país del tercer mundo, en este caso Brasil.
¿Por qué? ¿Qué fue el motivo por el cual abandonaste Pamplona, desde aquí de Pamplona, y te marchaste a Brasil? A trabajar creo que con los meninos de Rúa, ¿no? Los niños de la calle de allí. Sí. Yo soy de Pamplona, del Casco Viejo, de la calle Curia de Pamplona. Desde pequeño yo recuerdo que me sentía muy identificado cuando llegaban los misioneros y nos colocaban diapositivas, nos colocaban esas imágenes, ¿no? Que de alguna forma yo creo que calaron mucho en mí, ¿no? En mi familia también hay una religiosa misionera, ¿no? Que trabajó en América con los indios también. Entonces yo pertenezco a ese grupo de jóvenes que ya desde las raíces familiares y escolares, yo estudié en Escolapios, y en Escolapios también siempre se cuidó mucho todo este tema. Entonces yo fui ya absorbiendo desde pequeño todo esto, ¿no? Fui creciendo, me paré a pensar qué es lo que merece la pena ser en la vida, ¿no? Y empecé mi proceso de formación como sacerdote, ¿no? Y llegó un momento en el que trabajando y sintiéndome muy a gusto y muy feliz con los jóvenes aquí, el superior pues indicó, oye, necesitamos gente, misioneros para Brasil, y dije, bueno, no tengo mujer, no tenemos hijos, estamos libres y ¿por qué no? Eso que desde siempre había estado ahí, pues se hizo realidad, ¿no? Y cuando llegaste allí a Brasil, a Belo Horizonte, ¿qué panorama encontraste? ¿Era lo que tú esperabas? ¿Era peor? ¿Era mejor? ¿Era distinto? Realmente tú te acercas siempre con unas expectativas, ¿no? Hay algo que ya, quieras o no quieras, la imaginación funciona por antelación, ¿no? Yo llegué allá y la primera sensación fue de un sofoco muy grande, ¿no? Primero porque pasé del invierno nuestro de aquí, fresco, a un caluroso verano, un impresionante verano con 35, 40 grados de calor, ¿no? Y esa sensación de sofoco física se fue manteniendo luego en muchos momentos un sofoco ya más vital, ¿no? Me encontré un país precioso. Es un país, yo no conozco por supuesto mucho, ¿no? Yo me centré en esta región Belo Horizonte, que es la capital del estado Minas Gerais, y he ido conociendo otros lugares, ¿no? De Brasil también. Y yo me encontré con un país precioso, ¿no? Creación, naturaleza, animales, recursos. Es una potencia mundial Brasil, pero el problema de muchos de los países de América y de África, ¿no? Una potencia que está en manos de muy pocos, está en manos de muy pocas personas, ¿no? En concreto, en Belo Horizonte, la capital en la que estoy yo, nosotros tenemos los Escolapios, una pequeña comunidad de inserción en un barrio muy humilde, muy carente, que fue formado por el aluvión de cientos de miles de personas que llegaron atraídos por el espejismo de una gran ciudad, ¿no? Se fueron formando los grandes cinturones de hierro, de favelas, y hoy, en este momento, este barrio cuenta, estos 5 barrios que atendemos cuentan con unas 40, 50.000 personas, no se sabe a ciencia cierta tampoco muy bien, ¿no? Cuántos tenemos, ¿no? Y allí el padre, el sacerdote, es un poco todo, ¿no? Hacemos de todo, hacemos de padre, hacemos de maestros, hacemos de asistente social, hacemos absolutamente todo, ¿no? Y yo me encontré con un pueblo que simplemente por el hecho de llegar para ellos, el pueblo brasileño te acoge con los brazos abiertos, ¿no? Te acoge con un cariño impresionante, te sientes bien desde el primer momento, no sientes que tienes que forzar nada, que tienes que ser tú, tranquilamente tú, naturalmente tú mismo, ¿no? Hombre, lo que supongo que sí es normal, en el caso de un misionero o de cualquier otra persona, son la adaptación cultural, la adaptación idiomática. Sí. Eso Supongo me que costó sería un poco muy duro, más, ¿no? Eso me costó un poco más. Porque nosotros somos, como voy comentando estos días en varios lugares y colegios, ¿no? Donde estoy charlando con los jóvenes, ¿no? Nosotros somos griegos, ¿no? Vamos con nuestra razón, ¿no? Vamos con nuestra lógica, pensamos y argumentamos, causa-efecto, ¿no? Y llegas a un país en el que te encuentras que ni piensan, ni tienen tantos porqués, ni se preocupan por los argumentos, viven, sobreviven, ¿no? Sobreviven al día, ¿no? El mañana no existe, el mañana es hoy, ¿no? Entonces, entre esta cultura tan distinta, ¿no? Y además el idioma me costó un poquito, ¿no? Pero la comunidad de los Escolapios, que ya está instalada allí, yo creo que eso es una gran fuerza nuestra, ¿no? Nunca hay un misionero solo, siempre está agrupado, viviendo junto a otros, apoyado, y después, en segundo lugar, la acogida y el calor de estas gentes, ¿no? Brasileñas, ¿no? ¿Cuál es concretamente el trabajo que desarrollas con los niños estos de la calle, que aquí, bueno, en los países occidentales conocemos sobre todo pues, por reportajes televisivos o periodísticos? Es una realidad que por esos reportajes y esa fama, hoy parece que está un poquito así, muy famoso y de moda todo eso, ¿no? La realidad allá es más, diría, día a día más normal, ¿no? Nuestro trabajo tiene 3 frentes, ¿no?
Yo repito mucho esta imagen que me gustaba mucho, ¿no? Una primera labor, un primer frente en nuestro trabajo con los niños es asistencial, ¿no? A ese niño que llega a casa, a la comunidad, y que llega desnudo, que llega con hambre, que llega sucio, hay que responderle, ¿no? Por muy asistencial que sea, allí se precisa que sea un primer momento asistencial, ¿no? Hay que abrir la puerta, acogerlo con cariño, pasarle la mano en el hombro, decirle, oye, quédate conmigo, acogerlo con cariño, ¿no? Hay un segundo frente que es más escolapio, ¿no? Es más de nuestro carisma, que es el educativo preventivo, ¿no? Y en este frente trabajamos en las escuelas populares, las escuelas públicas. La escuela allí es un desastre, ¿no? La escuela funciona muy mal. Entonces, a través de voluntarios, que son los propios seglares, ¿no? de las comunidades, creamos equipos que entran en las aulas y van transmitiendo y trabajando con los chicos, con los pequeñitos, empezamos con los pequeñitos, van trabajando una serie de contenidos programados de tipo humano, ¿no? Valores humanos, ¿no? La afectividad, el conocimiento, la autoestima. Son niños y jóvenes con una autoestima muy rota, tremendamente rota, ¿no? Y junto a las escuelas hemos creado unos talleres ocupacionales, ¿no? Esos talleres ocupacionales distribuidos en diferentes áreas, corte y costura, mecanografía, arte, etcétera, es lo que vamos propiciando para que los chicos puedan tener un pequeño oficio con el cual valerse, ¿no? por sí mismos, ¿no? Sería dar el pez a ese que llega con hambre. Este segundo frente sería enseñarle y ayudarle a que él aprenda a pescar, en el típico refrán, ¿no? Y hay un tercer frente que a veces olvidamos, ¿no? Hay que luchar para que el río sea de todos, ¿no? Porque no hacemos nada dando el pez y poco hacemos, o, bueno, falta algo enseñándole a pescar. ¿Cómo va a funcionar si el río está prohibido? Si yo no puedo acceder a ese río, ¿no? Es el frente político estructural, ¿no? Entonces en las comunidades se trabaja mucho este elemento de concientización, labor política, y a través de la cual intentamos que surjan líderes brasileños, ¿sí? Los propios jóvenes lideren ellos mismos, ¿sí? Sus grupos, comanden ellos mismos sus actuaciones y puedan ser protagonistas, ¿no? de esa historia. ¿Y cómo se compagina todo ese trabajo que nos has descrito de ayuda educativa, laboral, financiera, con lo que es, supongo, una labor también del misionero, que es la puramente apostólica? Sí. Los misioneros, yo puedo hablar de mi época, ¿no? De mi etapa, ¿no? Los misioneros, yo creo que en este sentido de trabajo que acabo de explicar un poquito, yo creo que recogemos el principio teológico más importante, el principio de Dios más importante, que fue yo me solidarizo con el hombre, ¿no? Y Jesús se hizo hombre. Y de alguna forma los misioneros y las misioneras hoy encaminaron nuestra labor por ahí, ¿no? El principio encarnación, ¿no? Hacerte hombre con el hombre, hacerte brasileño con el brasileño, hacerte niño con el niño de la calle, hacerte joven con ese que está ahí esperando algo, ¿no? Entonces, esa labor apostólica para nosotros es apostólico desde el momento en que ese principio, encarnación, Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Los misioneros continuamos, intentamos continuar esa labor, ¿no? Solidarizándonos con el pueblo. Muchas veces se acusa, parece ser que con razón, al mundo occidental globalmente de los problemas que tiene el tercer mundo. Pero claro, si no hablamos de grandes compañías mineras o de explotación forestal o petrolífera, sino que hablamos de las personas individuales en el primer mundo, o sea, hasta qué punto una peluquera de Pamplona, un albañil de Estella, son responsables de los problemas del tercer mundo, ¿o no lo son? Lo somos, lo somos. Yo quiero comentar dos pequeños datos al respecto, ¿no? Uno de los, brevemente, porque os queda ya muy poquito tiempo. Sí, uno de los grandes desafíos que hoy tenemos en Brasil es desenmascarar el pecado, ¿no? Yo creo que una de las grandes cosas que están existiendo en el tercer mundo es que hoy el mal no tiene rostro. Antes, en las dictaduras militares, en otros momentos, cuando se luchaba por qué y contra qué, ¿no? Hoy, ¿qué es una multinacional? ¿Quién está detrás de una multinacional? De una maderera que está destrozando la selva, de un grupo que está creando todas estas series de situaciones de injusticia. Entonces, es un desafío muy grande, ¿no? Por un lado, eso allá. Y por otro lado, aquí, yo pienso que esa peluquera de Pamplona, o mi padre de Pamplona, o mi madre aquí en Pamplona, todos por ser humanos, participamos del hecho de la realidad humana, sea cual fuere, ¿no? Yo creo que ahí entroncamos con un elemento muy profundo, ¿no? Somos comunión en la estructura misma, tanto buena como en las injustas. De acuerdo, pues se nos acaba el tiempo. José Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros y con este mensaje de solidaridad nos despedimos. Les emplazamos para ustedes mañana a las 2 de la tarde. Muy buenas tardes.